Vamos entonces con el tercer panel, un panel muy especial porque vamos a hacer, tenemos a la licenciada Giselda invitada como sexóloga para poder hablarnos un poco sobre conocer nuestro propio poder como las de mujeres dentro de la misma sexualidad. Y para este panel no va a estar sola aquí en el escenario, sino que la va a acompañar una vez más Roca para poder interactuar con ella. Cualquier pregunta que quieran hacer, también no duden en levantar la mano, que esta va a ser como una conversación bastante interactiva, revisitando básicos y conceptos que incluso se nos pueden olvidar, que revisitar y entender realmente de dónde vienen los conceptos más básicos pueden ayudarnos a reconocernos y empoderarnos de nuestra sexualidad. Entonces, hago entrega aquí del micrófono, un aplauso para este tercer panel y el último panel del día. Buenas tardes. Gracias. Bueno, este dúo quiere compartir algunos tópicos, algunos tips relacionados con la sexualidad. Un tema que todavía a esta altura del campeonato lo estamos viendo desde una perspectiva que todavía tiene sus mitos y tabúes. Que realmente yo creo que tomarnos este tiempito para conversar un poquito sobre este tema es bien interesante. Claro, sí, no, ese es suyo, ese es suyo. Me gustó algo que estábamos hablando allá atrás y me gustaría de nuevo que lo compartiera con nuestra audiencia acá. ¿Qué usted trabajaba y manejaba hace como algunos 10 o 15 años? Cuénteme un poquito, antes de comenzar con el contenido, a lo que usted se dedicaba, por favor. Yo soy psicóloga de profesión, pero realmente no me dediqué a la clínica, sino a hacer gerencia, comunicación para la salud. Y duré 30 años coordinando el Programa Nacional de Prevención de VIH del Ministerio de Salud Pública. O sea que todo lo que tiene que ver con campañas, con materiales educativos relacionados con el VIH y las infecciones de transmisión sexual, eso lo coordinaba yo. Excelente, excelente. Ya me tomé mi descansito porque ya es demasiado tiempo. Mucho trabajo, me imagino, y más acá en República Dominicana, que es una lucha eterna, ¿no? Pero sí hay mucho que hacer en temas de educación y sobre todo educación sexual. Entonces, agradecemos muchísimo de su tiempo. Sé que también vamos a agradecer mucho los tips y las informaciones generales. Así que pasa porfa al primer slide. Vamos a ver ¿por dónde iniciamos? ¿Qué definimos? Exacto, realmente a mí me gustaría escuchar del público qué entienden por la palabra sexualidad. Me gustó ahí. Me encantó. ¿Qué entienden ustedes por la palabra sexualidad? El conocimiento del cuerpo, tú dices. Ok, muy bien. Tú de una vez, orgasmo, vamos a eso. La sexualidad también, es como decía Miguel también, como esa idea, conocimiento, expresión. Yo creo que Bueno, eso. De verdad. Y justamente es eso, la sexualidad es todo lo que somos y hacemos. La sexualidad tiene que ver con todo. Son las características que dentro del marco del género, del sexo, de la identidad sexual, de la orientación sexual, engloba la palabra sexualidad. Entonces, o sea, que engloba todo lo que somos, es el primer punto. No es exclusivamente cuando yo salgo de party y a mí me gusta alguien, o cuando yo estoy con mi novio. Es como yo camino, es como yo hablo. O sea, sexualidad tiene que ver no simplemente con mi intimidad. Ok. Rolando, por favor, la próxima. Ah, pero no se ve. ok, Era la segunda. ¿La quiere ir? Sí, sí. Ok. Pégase el Ya micrófono, vemos, por favor. ya vemos que realmente él engloba dimensiones como el sexo, el género y la identidad sexual o la identidad de género.
¿Hay alguna diferencia entre sexo y género? Está clara esta audiencia. ¿Qué diferencia hay entre el género y el sexo? Digo, le pusimos como quiera le dimos el chivito porque le pusimos el like. Es el chivito. ¿Quién quiere compartir? Ok. Okay. De las características, realmente Exacto. el sexo es lo que nos define biológicamente si es hombre o si es mujer, pero que con el género realmente son las características que tienen que ver con el sentimiento, con las actitudes, con los comportamientos, que eso con mucha frecuencia se confunde el sexo con la sexualidad y el género con por eso realmente lo quise traer dividido, para ver si y la identidad, dale atrás, atrás, la identidad sexual. Que aquí hace referencia a lo que es la percepción, entonces. O sea, tenemos lo biológico, tenemos lo asignado por un concepto social, y entonces la identidad sexual ya sí hace referencia de mi percepción. Exacto. No la que me da la sociedad, sino la propia. Como yo me veo. Pégase el micrófono. Como yo me veo a mí misma. Claro. Entonces, una preguntita. Entendiendo un poquito nuestro contexto actual, República Dominicana, que creo que estas cosas a veces no le quedan muy claras a la mayoría de la población, ¿no? Que lo viven confundiendo. ¿Cuál usted cree que debiera de ser nuestra estrategia? Usted que habla de estrategia, ¿no? En cuanto a esta desinformación que hay, ¿cómo yo puedo aportar a que estas cosas vayan quedando claras con mi autoconocimiento, con la de mi amiga? ¿Qué yo puedo hacer? Fundamentalmente, se puede hacer muchas cosas, pero fundamentalmente la educación. Okay. La educación de casa, y que realmente necesita la colaboración de la parte comunitaria y de la parte que tiene que ver con los que trazan las políticas nacionales, claro, y son las instituciones públicas y privadas, definitivamente. Entonces, para aclarar esto y que realmente nosotros no tengamos confusión con los términos sexo y sexualidad, uno es biológico y la otra tiene que ver con la parte social. Correcto. Son esos roles, funciones que nos asignan y que la aprendemos. Con el otro, con el sexo, nosotros nacemos. Claro. ¿Me doy a entender? Totalmente. Entonces, movemos a la siguiente. Vamos acá. La diferencia entre el sexo y el género. Desde aquí, señores, hago mucho énfasis en esta parte que tiene que ver con la diferencia, porque desde aquí comienzan los códigos de minimizar las bondades, las capacidades de la mujer y del hombre. ¿Ok? El sexo es la parte biológica, como ya les decía, y el género tiene que ver con la parte cultural y social, los códigos de la sociedad. Ay, perdón. Me emocioné un poquito al usted decir códigos, porque creo que estaba hablando con Daniela justamente. ¿Por qué, si hay algo predeterminado, ¿no? O sea, por la sociedad, y también yo tengo una percepción propia, ¿por qué que a la mujer se le ha adoptado, se le ha delegado entonces este rol de fragilidad, este rol de ay, contigo hay que tener cuidado para alguna cosa, no puedo hablar todo contigo? O sea, ¿por qué si somos iguales o hay construcciones que no aplican para todo el mundo, porque mi construcción no tiene que ver con la de usted? ¿Por qué entonces se da este caso aquí? ¿Qué usted cree
No solamente de aquí, esto es en el mundo entero, realmente, dale a la próxima, al del próximo slide. Realmente Rolando. los Ajá. Ajá. Aquí Esos está roles, esos justamente esquemas. lo que tú estabas diciendo. La diferencia entre el hombre y la mujer se clasifica en que la mujer es frágil, que la mujer es dócil, que la mujer es sublime, que es sumisa, mientras que el hombre es el fuerte, es el que Domina, está activo, es independiente. Independientemente de todos los avances que hemos tenido, señores, todavía se sigue educando y seguimos formando a nuestros hijos. Todo el que tiene familia sabe que los hijos realmente con detalles como son los juegos. Las muñecas son para las hembras y los carritos y las pistolas son para los varones. ¿Entiendes? Entonces, mientras eduquemos así, vamos a seguir fomentando la diferencia entre hombre y mujer. Claro. Pero siempre la desventaja la tiene la mujer. Y una pregunta, usted que hablaba también como que se dedicó al tema de la educación y estudiar la psicología, usted en su generación, porque veo que piensa muy diferente o que se atreve a retar lo que en su generación pues era más ley que ahora, habló de la educación para afrontar estas cosas, pero con las personas que tal vez no tenían el mismo nivel de educación o el mismo acceso al privilegio que usted, ¿cómo usted ayudaba a que estas personas abrieran sus horizontes un poquito sobre la sexualidad, los géneros, los estereotipos? Mira, nosotros, a mí me tocó una tareita bastante dura, que fue el incursionar en la introducción del programa de educación sexual en las escuelas. Ese es un escenario ideal para completar el trabajo, el de la escuela, el hogar y la comunidad. Ese trabajo nosotros lo iniciamos, pero todavía, señores, hay muchos tabúes todavía en relación a eso. Los maestros también, muchos de ellos no se saben conducir en términos de diferencia entre hombres y mujeres, sino que todavía lo marcan que el hombre es diferente a la mujer en términos de capacidad y minimizan a la mujer y minimizan su capacidad. En espacios de educación. Claro. Entonces, ¿usted cree que es la conversación, la información, el antídoto de esto? O sea, es parte. Por eso digo, porque no todo el mundo tiene acceso, ¿no? O sea, ¿cómo? Yo no quiero decir cómo se soluciona este problema, pero wow, siento que nos falta demasiado aquí. No, sí, nos hace falta a todos, pero siempre hay por dónde avanzar, porque se ha hecho mucho, independientemente de todo. La mujer ha logrado insertarse, la mujer ha logrado capacitarse, claro. Pero eso todavía no quiere decir que ya terminó y que ya no hay, porque todavía, ¿cuántos feminicidios no hay? No, claro, eso sabemos que es una lucha que le falta mucho terreno todavía. Exacto. Pero ahí voy. Mucho que trabajar. Sí, hay mucho trabajo, pero siento que a mí me cuesta mucho a veces el ser empática con quien no entiende. Exacto. Por ejemplo, yo estoy aquí. Yo no puedo entender porque tú no me entiendes. Yo a veces no sé si tolerante, Gisela, con la gente que no está abierta a hablar, a tener una conversación. Claro, pero es que no te creas que el que no habla no es porque no quiere hablar, es porque no le enseñaron y no ha aprendido a tener esa virtud o claro. esa habilidad que tú tienes de conducir, de dirigirte a un público, ¿entiendes? Entonces eso son uno de los multifactores que tenemos que ir trabajando y ir avanzando. Claro. ¿Entiendes? Entonces, estos estereotipos definitivamente nos afectan. Y nos afecta, obvio, a las mujeres. Desde luego, si desde tú el vas día a ver uno. lo siguiente, que tiene que ver con los estereotipos, Ok. si nos educan diferente, vamos a ser diferentes. Si nos educan igual, vamos a ser igual. Si el varoncito está jugando con la muñeca, no es porque es homosexual ni porque, digo, por decir, el varón está jugando su rol.
el rol de papá, el rol de tío, el rol que sea, ¿entiendes? Pero si nos siguen educando con diferencias va a haber siempre. Pero tenemos que seguir trabajando en ese sentido para que las mujeres logren empoderarse más, Claro. y que puedan ser más, alcancen más sus metas realmente. Más que el molde que nos han impuesto, perdón, que seamos más que la descripción de otra persona. Yo quiero tirar una fuerte a usted, porque usted mencionó algo ahora mismo sobre los juguetes que nosotros elegimos, nuestra psicología cuando somos niños o niñas. Esta concepción sexual, que cuando yo soy niña o era niña, todavía yo no la entendía como concepción. ¿Usted opina de eso y del cohibir por... Claro, entonces dentro de un entorno, vamos a decir, sano, positivo, de comunicación, ideal, que hay educación, si es que hay, ¿no? Pues esto suena de homosexuales y eso. Nosotros trabajamos con los hombres, con las mujeres, no me importa tu identidad sexual, no me importa tu orientación sexual, lo importante es que tú te cuides, ¿entiendes? Viene en el término ya de protección, claro, que tú te protejas, ¿entiendes? Pero si los chiquitos hay que educarlos, los chiquitos hay que educarlos diciéndoles lo que es. Entonces, hay una vulva y un pene, pero definitivamente la atracción sexual yo no se la puedo quitar si realmente la tiene, ¿entiendes? Entonces tengo que trabajar con eso para que también la persona no se traumatice. Sí, que siento que lamentablemente nuestra sexualidad y nuestro carácter ha sufrido mucho trauma. Claro, por largo. Claro, la parte que tiene que ver con eso justamente, la parte del empoderamiento, que lo vemos como un proceso que donde las mujeres ganan pulls en términos de ya sentirse autorrealizada y suficientes somos, ¿eh? Autosuficiente es la palabra que no me llega. Somos, claro. Autosuficiente. Y tiene que ver justamente con todo lo que decíamos anteriormente. En la forma en que formamos, la forma en que educamos, sí, la mujer se vive recriminando. Claro. Y sintiéndose culpable. Y dentro de un estereotipo y no me puedo salir de aquí. Con una autoestima en el piso, ¿entiendes? Así no va a llegar a ningún lado. Tiene que realmente... Entonces mi percepción de mi sexualidad, que no es simplemente mi intimidad, sino lo que yo soy como persona, influye directamente en tu estima o son recíprocas, son constantes una con la otra. Mi autoestima y mi sexualidad. La autoestima realmente influye de manera negativa en todo lo que tú desarrollas, porque tiene un miedo irracional, ¿entiendes? Y ese miedo no te permite avanzar para que te puedas realmente alzar, salir de esa casilla, salir, claro. ¿no? Y lograr alcanzar tus metas realmente. Allí atrás, cuando estábamos desarrollando este tema, Giselle y yo, aquí atrás en el camerino, había, bueno, creo que fue Juana que mencionó eso, parte del equipo de producción, y dijo, wow, aquí en este país hay mujeres que tienen 30 años de casada y nunca se han venido. No existe una autoestima, no existe un atrevimiento de salirse del estereotipo de yo soy buena esposa y no me quejo. Y bueno, ese es el estilo de vida, porque su sexualidad nada tiene que ver con su autoestima, no, ni siquiera la junta. Exacto. Y realmente es una verdad lo que ella decía. Alrededor de un 90% de las mujeres con pareja no reportan que no tienen orgasmo y no se atreven a compartir esa información con su pareja, y eso es parte de la autoestima realmente.
Claro. que no le permite avanzar porque no tienen información sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que impide, si es que tiene un nombre o si se ha definido, que las informaciones no nos lleguen igual o no las percibamos si tenemos los mismos medios asequibles? O sea, vamos a decir que esta generación, aquí todito tenemos celular, aquí todito tenemos computadora. ¿Por qué será que la misma información no nos llega igual los hombres o LGBTQ+, mujeres, cisgénero, trans? O sea, esa diferencia de la información, ¿qué usted opina de eso? Es que todavía hay muchos tabúes y muchos mitos alrededor de este tema que tiene que ver con la sexualidad en sentido general. ¿Entiendes? Los tabúes, Eso, los mitos, los tabúes. Tú sabes lo que es todavía decir que un hombre, que una mujer no puede tener relación sexual con la menstruación por tener un... decirle a su pareja, mire, a mí me gustaría que me lo haga de esta manera o que me lo haga de otra manera. ¿Entiendes? Claro. Entonces, Comunicación. esa comunicación realmente, como no existe, va a seguir marcando que las mujeres no puedan lograr su autorrealización. Algo que hablaban Keila y Cristina en el panel anterior, era mucho sobre la culpa también. Mencionaron la culpa, mencionaron como cierto tipo de inacción que te causa la culpa, de vergüenza. ¿Por qué tengo que sentir culpa? Porque yo realmente, primero, no me atrevo a decir lo que quiero decirle a mi pareja. ¿Entiendes? Y el miedo no me deja avanzar. Pero el miedo viene ¿por qué? Porque desde los orígenes todavía seguimos criando con diferencias. ¿Entiendes? Todavía el varón y la hembra pequeños le transmiten información que es motrenca, que no es correcta. ¿Y usted cree que eso también está relacionado al miedo al rechazo? El yo decirte a ti lo que yo quiero y que tú no lo quieras, como que, ay, me voy a quedar sola. Porque el varón le va a decir, ¿con quién tú te estás juntando? Tú me estás pegando los cuernos, y eso es lo más que le puede decir. Claro. Y realmente también no se puede, porque son dependientes y no, yo dependo de mi pareja, y como dependo de mi pareja no me atrevo a ser franca con lo que necesito decirle. Claro. Está horrible ese estereotipo. El tú quédate callada y... Oh, pero Dios, no, y eso, tú aparentas ser muy abierta. Yo sí. Pero la gran mayoría de la población que está fuera de aquí, claro, aquí mismo también, no se atreve a negociar con su pareja. A negociar, me gusta esa palabra, pero siento que es bien pesada. Porque vuelve al tema que usted mencionaba de autoestima, de autoconocimiento. Para yo negociar, yo tengo que saber cuál es mi posición. Claro. Que yo necesito, que yo demando, que yo no negocio también. Entonces, las mujeres todavía, aún donde estamos, que hemos logrado mucho, pero todavía hay que hacer mucho trabajo todavía, porque estamos en una posición de desventaja todavía. Claro, claro. Bueno, estamos en una posición de desventaja, o sea, sistemáticamente hablando, ¿no? Pero creo que yo no hubiese soportado ser mujer en otra época. Yo no hubiese aguantado ese ki, yo no hubiese aguantado ese fuerte, en lo más definitivo, por todo eso mismo, por esa culpa, por esa responsabilidad falsa que yo debo de tener de cuidar una opinión ajena a la mía, a mi deseo, a mi conocimiento. Entonces... Bueno, yo te digo que realmente estos esfuerzos que uno hace, realmente estar aquí hoy sentado, es porque tú te identificas con la causa, sabes que hay un problema, porque de verdad que hay problema, ¿entiendes? Pero las mujeres están todavía en una posición de desventaja, aunque muchas han logrado realizarse, ¿entiendes? Pero todavía hay mucho que hacer en términos de educación, porque es educación, no es otra cosa. Bastante trabajo de la educación que hace falta. Rolando. Entonces, la siguiente. Creo que hablamos de eso, exacto, del éxito. Hablamos de eso, exacto, de la autorrealización de la mujer. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que es esto? Esto tiene que ver con las expectativas. Las expectativas, señores, no son más que ese motor que me impulsa a lograr cosas. En ese sentido,
las expectativas, tú tienes una expectativa alta y expectativa baja. Cuando estás en ese rojito, ahí es donde vienen las causas, los sufrimientos, los infortunios, El enojo. el enojo, la tristeza. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Entonces, en ese lado de la expectativa? Si nos vamos a ver la escalera de la autorrealización, vemos que realmente esto tiene que ir avanzando. Okay. Esto tiene que, para una mujer ser autosuficiente, autorrealizada, tiene que cumplir con esos parámetros que tiene que ver. La plenitud, la felicidad, claro, el logro, pero cuando hablamos también de logro, estamos hablando de eso justamente que tú y yo decíamos, de la mujer. Es cuando ya la mujer se dispone, se lanza y dice, yo tengo que lograr mis metas, yo tengo que lograr mis metas. Claro. Muy interesante ese cuadro de la expectativa, porque siento que la expectativa es algo que experimenta todo el mundo, pero no entendemos cómo se construye o de qué emociones nacen muchas veces. O sea que está genial este cuadrante. Eso cuando se cumple, cuando no cumple, en realidad. Entonces, no, y la expectativa que a una le imponen también por tener cierta etiqueta, ¿no? Usted me decía, no, que tú te ves muy abierta. Yo soy sumamente conservadora a nivel social, por ejemplo. Yo puedo estar aquí hablando con todo el mundo y de repente yo quiero irme temprano para mi casa. Yo no soporto quedarme hasta las 3 de la mañana. Por ejemplo, entonces creo que por la manera en la que he construido mi imagen, que usted decía que la sexualidad es todo lo que uno es. Porque si tú te quieres ir, tú te vas. Y la gente tiene que esperar a otra persona que te lleve para tú poderte ir. Pero que siento que eso, ¿no? Que construimos sobre las expectativas, sobre hechos que muchas veces son pantalla, ni siquiera son la realidad. Y eso afecta, obvio, mi construcción como mujer. Cuando tú tienes una autoestima baja, realmente tus expectativas están por el suelo. Claro, todo el tiempo. No cogemos migaja. No cogemos nada bajito, no cogemos nada poco. Entonces, visto eso, lo que decíamos atrás, visto esto desde mi pirámide de Maslow, es realmente el ser humano, en este sentido, yo lo traje más para potenciarlo en los logros de las mujeres. Sí. La parte que tiene que ver que tenemos necesidades fisiológicas. Como la base. Que son la base del ser humano. La alimentación, aprender, o sea, dormir, comer, lo básico de la fisiología. Las necesidades que tienen que ver con la protección, la seguridad, como es el trabajo, el tener para la comida, el prepararte para el futuro, ¿entiendes? Entonces el ser humano va avanzando en una escalera hasta lograr la meta. La necesidad de estima, la valoración, eso tiene que ver con la autoestima, cuánto te valora, cómo yo me valoro, me van a valorar los otros. Si yo tengo una alta estima, así mismo como yo me valoro, me van a valorar los claro. otros. Que siento que obviamente, y digo siento porque no tengo las estadísticas, no tengo un estudio aquí que yo puedo citar, pero tenemos ahora mismo un problema de autoestima en los hombres como también en las mujeres. Los hombres que perpetúan de generación en generación comportamientos abusivos, ya sean psicológicos, físicos, sobre cómo oprimir a las mujeres, y muchas mujeres entonces esta generación las acogen de abusos. No, y lo que ven, lo que hacen sus padres, o sea, lo que hacen tus padres, eso tú lo vas a replicar, ¿entiendes? Si realmente tu padre le da golpea a tu madre, eso es un rol, eso es algo que tú lo vas a replicar porque claro. Tú lo viste. Entonces, así mismo se le explica lo positivo, ¿cierto? Que como usted dice, ya cuando yo lo que estoy pensando es en avance, en trabajo, en completar mis metas, creo que eso yo lo aprendí mucho de mi familia también, ¿no? Entonces, eso se hereda. Exacto. Claro. No se hereda, no se aprende. Se aprende. Ah, ok. Hay claro. No es porque yo lo heredo porque ya lo tengo, es que lo tengo que trabajar. Los comportamientos. Entonces, al final de cuentas, la última cúspide de la pirámide es la parte de la autorrealización del ser humano. Y realmente nosotros quisimos dejar esto como un recuerdito. Léelo.
Aquí dice, una mujer que se ama a sí misma no renuncia a su autorrealización. Muchas gracias. Sí, ahora vamos a aprovechar entonces para empezar con el círculo abierto. Vamos a empezar haciendo algunas preguntas, pero ya para esta parte que es ya al final en lo que se nos va yendo la luz natural, la luz del día, para si alguien también tiene algún testimonio, algo que decir, una reflexión, una conclusión del día, algo así, este también es el momento para hacerlo. Entonces empezamos, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento, y si no, pues seguimos preguntas. Hola, yo tengo una pregunta. Yo fui adolescente en los 90 y recuerdo súper las charlas de VIH. Hablando del 96, 97, 98, y me recuerdo que nos regalaban condones y el gran cuco era, se te va a pegar el SIDA si tú no usas los condones. Entonces sentía que Salud Pública y Profamilia y todo ese tipo de cosas, había hasta un anuncio en la televisión donde te explicaban que era el VIH. ¿Qué pasó? Porque hubo un retroceso en la generación de los muchachos de ahora. Porque mi generación, que ahora tenemos 40 y pico, tuvo más expuesta, tuvo educación sexual en los colegios. Me da una enfermedad de educación sexual y me acuerdo que daban charlas, traían gente de fuera. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, que el gobierno se puso necio, el mundo echó para atrás, pero yo sentía que en los 90 había muchísima más libertad de expresión y había mucha más educación sexual. Realmente los programas estaban más activos, había más recursos, se asignaban más recursos financieros para la causa, realmente era para prevención, pero como hoy estamos hablando de que el país tiene una prevalencia de 0.8, o sea, ni siquiera 1%, entonces los recursos lo han ido llevando para otras causas y por eso que hay menos promoción, menos publicidad, y es justamente por eso. ¿Y usted cree que la sociedad se ha puesto más conservadora con esta generación? O sea, los padres de ahora son más conservadores que los padres de mi generación, que quizá mi madre debe ser de su edad. Yo creo que lo que pasa es que realmente los padres de antes tenían como más tiempo, más control de los hijos. Ahora realmente ya la parte de, ¿cómo se llama? La tecnología ha ido avanzando, más padres se han ido incorporando a labores. Claro. Exacto, entiende. Entonces eso ha hecho que las cosas hayan cambiado un poco. Sí, yo doy clases, soy profesora y es un poco frustrante a ver gente tan joven con poca información o con preconcepciones que en mi generación no la tenían. Y es como que hemos echado para atrás a nivel político, hemos echado para atrás a nivel de derecho de la mujer con muchas cosas. Y viendo Estados Unidos como tal, es un poco triste. Como que yo siempre pensé que era para adelante. Como que exacto, como que después de hacer muchas cosas, ahora estamos como para atrás. Agregando a lo que tú mencionas, y qué bueno que te tenemos a ti de ejemplo vivo y experiencia directa, era lo que yo le preguntaba a usted también. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos un reguero de información, acceso más que nunca, tenemos internet, tenemos celulares, tenemos tablet, tenemos laptop, y como que la información no está llegando. Porque se está diluyendo. Eso de ya tú tienes, es lo mismo que con la alimentación. Ahora te dicen que sea vegano, que sea carnívoro, que sea esto. Tú tienes tanta información que tú te abrumas y tú no sabes lo que es cierto o no. Mientras que antes iba una persona de salud pública y te daba una charla y te explicaba tal cual, porque tú te iban a dar ganas de tener, no te decían no tengas relaciones sexuales, a ti te van a dar ganas. Entonces, para tú no tener una enfermedad venérea o en ese momento era el VIH, el gran cuco, tú tienes que usar esto siempre. Y el hombre que te diga que no lo va a usar, tú te levantas de ahí y te vas. O sea, hasta te empoderaban a decirte, no, sin gorrito ni cumpleaños. Y era de una forma tan divertida. Yo me acuerdo que hasta hacíamos globos con los condones. Estamos hablando de muchachos de 16 años. Claro, eso está genial. 15, 16. Y Se logró reducir la prevalencia realmente con los programas, ahora se ha reducido. En Festival Presidente, cuando aquí empezó, regalaban condones en la puerta. Claro, y te estoy hablando del 98, 97. Claro. Y es muy loco ahora que yo hablo con muchachos jóvenes y que me dicen, no, profe, yo no recibí esa educación, en mi casa no se habló de eso. O en el colegio no te lo dan. Es muy loco, pero yo ya digo, recorte de presupuesto, todo se basa en eso. Se redirecciona todos los cuartos. Por allá. Dinero. Ok, mi pregunta va dirigida en el aspecto de que
como sexóloga, en la juventud, al uno iniciar en este ámbito de la sexualidad, del autoconocimiento, nos encontramos con un fenómeno muy grande que es la culpa a la hora de experimentar, especialmente en la mujer, esa culpa de, ¿será bien que yo esté disfrutando esto por todo el estigma? Entonces, desde su perspectiva, ¿cómo de manera sana, desde la autoestima, sobre el autoconocimiento, podemos descubrirnos e ir dejando la culpa poco a poco sin caer en conductas autodestructivas en el proceso? La educación la principal herramienta. Hay que educarse, pero también siento que cómo te lo expreso, porque realmente tu mamá y tu papá no tuvieron esa formación que tienes tú hoy día, entonces no saben cómo darle respuesta a tus demandas. Entonces, en ese sentido, lo que tienen que buscar información, hablar con profesionales, hablar con tu profesor o profesora, que siempre tienen encargado de orientación y psicología en los colegios, porque definitivamente si esperamos de papá y mamá, es que ellos no pueden dar lo que ellos no les dieron. Muchísimas gracias. Me gustaría hacer un pequeño comentario al respecto, que es que actualmente sí nos encontramos con muchísima información, pero al haber más información, muchas fuentes. Entonces, ese consejo me parece muy útil, ya que no es cuestión de buscar más información, sino de ser selectivos con las fuentes de dicha información para poder aprender genuinamente. Muchas gracias. Exacto, la fuente de información. Hola, yo tengo una pregunta que va, aún así, yo sé que usted es sexóloga, como usted dice que en un inicio era del área de psicología, me gustaría irme por una parte de la sexualidad y como hoy en día obviamente es múltiples personas de que no son heteros, hay muchísimas personas de que desde jóvenes saben que son gay o son bisexuales, lo que sea. ¿Qué usted haría en el caso donde llega un padre a usted? Sé que no es el caso, pero ¿qué usted haría en el caso de que llegue un padre a usted buscando ayuda para darle terapia a su hijo porque entienden de que tengan esa sexualidad es un tipo de perversión? O sea, ¿cómo se ataca, cómo se le explica al padre que no es perversión? Excelente pregunta. Mira, eso es, ahí hay que trabajar con papá y con mamá, a tratar la familia, porque es un aprendizaje, algo que no es lo que entre comillas los padres ven como algo incorrecto, que no es realmente, porque te vuelvo a lo mismo. Él no puede dar lo que él no le dieron. Entonces, realmente ahí en ese caso lo que hay que tratar la familia, porque es un caso que los padres tienen que aprender y él también, la persona tiene que aprender, la persona afectada tiene que también aprender. Muchas gracias. Hello, yo tengo una pregunta basada en lo que ella dijo y he estado resolviendo algunas cositas, me perdonan si voy a redundar, pero me pasa que mi mamá, después de que mi hermano y yo no hicimos profesionales, comenzó a estudiar psicología clínica porque le gustaba. Usted sabe, de esa cosa, después de los 60 años fue su pasión. Y llegó un momento donde ella estaba estudiando sexología, que era una materia que le tocaba dar, donde yo era la que le estaba explicando a ella que existían condones femeninos, donde era yo que le estaba explicando a ella muchos de los actos sexuales, no necesariamente porque yo estuviese en las prácticas, sino porque estoy en un ambiente, como puede ver, donde esos temas se hablan abiertamente. Entonces, ya que estamos grabando, es algo que tal vez no necesariamente para lo que estamos aquí hoy, pero sí para aquellos que lo pudieran ver en redes sociales, cómo los padres pueden trabajar la información viniendo, ¿verdad?, de no tener esas herramientas, viniendo de culturas donde el sexo es un tema tabú, donde no se habla, en un mundo de hoy en día donde tenemos niñas aquí hasta menores de edad que están en un evento que se llama Quito Somos Cuero, porque les interesa saber, porque les interesa aprender. Y como sociedad, y por ejemplo yo que tengo 31, que quisiera ser madre en los próximos 5 o 6 años, ¿cómo podemos edificarnos y trabajarnos para que estas nuevas generaciones entonces vengan con la información necesaria para poder tomar decisiones? Con fuente fidedigna y con evidencia, para nosotros también poder ayudar a otros. Porque imagínate, tú estabas ayudando a tu madre, pero es lo correcto, porque tu madre no tuvo lo que tú actualmente tienes, la oportunidad que tú has tenido. Es como yo trabajo siempre con los adolescentes, los adolescentes, del embarazo.
tienen que quererse más, porque si el noviecito que tú tienes te pide que le des una prueba, tú eres que tiene que valorarte, tú eres quien debe querer tu cuerpo sin templo, ¿entiendes? Esperar un poquito más quiere decir que tú lo vas a hacer. Muchas gracias, wow, excelentes aportes, esta audiencia, o sea, genial. Primero que nada, gracias por este espacio. Realmente poder tener un espacio común donde todos podamos, todos podamos expresar este tipo de cosas y poner, vamos a decir, tener las conversaciones incómodas que realmente necesitamos tener. Estos son como los puntos de partida. Yo tengo primero un comentario con todo lo que han mencionado, porque muchas veces tenemos estas inquietudes de que el tema de la información, el tema de la veracidad y el tema del rol de la educación. Muchas veces dirán, bueno, la educación lo cura todo. Muchacha que es educadora, que habló sobre su época, de cómo se daban los programas de educación sexual. Hoy en día es un mundo donde se basa en la rapidez y en la repetición, y es muy difícil para uno realmente sentarse y decir, vamos a pensar, porque hay un tema de educación que sin un criterio de criticidad, sin crítica con erudición, no vamos a poder tener este tipo de discusiones, porque eso va a implicar conocerte a ti mismo, va a implicar tener juicio crítico para poder evaluar los contenidos. Y ese es, yo creo que es un problema realmente fundamental, porque hoy en día la ultraderecha fabrica fake news a 2x3. Entonces, ¿cómo no hace resistencia en ese tipo de contextos? Entonces, y ahí juega el rol, diría yo, de otro aspecto que quizás se ha dejado un poquito de lado, quizás no porque sea malo, y tiene que ver con construir comunidad, pero también el construir comunidad también implica decirle a las instituciones formales, al Estado, las leyes, a los hacedores de política pública, que realmente se involucren en ese proceso de construcción, de que también haya un proceso de rendición de cuentas. O sea, nosotros te ponemos ahí para tú agarrar y hacer algo. ¿Qué has hecho? Entonces, y esto lo digo en parte de la experiencia de una prima mía que ha trabajado todo el tema de políticas públicas en relación a sexualidad. Ella llegó a tener resistencia de famosos asesores que son de la Iglesia Católica, y que ella, teniendo evidencia empírica de pilotos, de que el contenido de que ella había construido con su equipo había evitado embarazos en adolescentes, y de repente tuve que llegue este tipo y pone contenido bíblico, y el contenido que ella había puesto y que en el último informe que hicieron, ese fue el contenido vital para evitar que en quien se le impartió la intervención no hubo un solo embarazo adolescente en ese año escolar, y aún así lo quitaron. ¿Por qué? Porque hay gente que realmente está en esos espacios de poder, y eso realmente hay que disputarlo. Y yo creo que la política, lo personal es político, pero también lo que hacen los hacedores de políticas a lo dentro del Estado también es personal, y por lo tanto también es algo que tenemos que disputar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira lo que me pasó a mí en un momento determinado, cuando crearon el Consejo Presidencial del SIDA, o Presida. Fue una instancia que creó el presidente desde el turno de ese momento, que había que tener una respuesta global, nacional, para controlar el VIH. ¿Y cómo tú vas a controlar? La única forma de tú controlarlo es trabajar con la población, el uso del condón, y con los chiquitos la parte de promover la espera un poco más, que esperen un poco más para tener su primera relación coital. Y para nosotros, hablar de condón en las escuelas, ¿qué crees tú que pudo pasar? Que hubo que negociar con el cardenal de ese momento y quitar el tema del condón en el programa que se habla de la educación sexual. Dios mío. Los retos. El Estado y la Iglesia. Esa es otra convención.
Ese es un conversatorio de una semana. Doctora, yo le tengo otra pregunta y nos vamos como de lo más social a lo más personal. O sea, sé que aquí hay muchas mujeres jovencitas, pero también sé que hay mujeres un poco más maduras, ¿verdad? Que hemos vivido, que tenemos cola que no pisen, como dicen por ahí. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista y en la sociedad en que estamos, cuando uno como mujer se descubre plenamente, cuando uno como mujer se entiende, cuando uno se ha trabajado especialmente en el tema de la sexualidad, ¿verdad? Que se ha tomado el tiempo de vivir los locos 20 para los 30, no está quemando etapas que no le tocan. Al momento de buscar pareja, entonces, uno se puede encontrar con ciertos sesgos de parte de esa persona, que puede tener muchísimas cosas, pero tiene esos sesgos. ¿Cómo entonces, dentro de la pareja o dentro del noviazgo o dentro de esa planificación pudiésemos, o una de dos, o la que usted entienda, pudiésemos trabajar en el noviazgo, ese entender la sexualidad tal vez de una persona que ya hizo las paces con ella versus una persona que no la ha hecho, o pudiese ser que entonces no fuesen compatibles? O sea, dentro de ese marco, ¿cuál pudiese ser el consejo, la recomendación para entonces vivir relaciones más plenas y en esa búsqueda de, vamos a decir, de la pareja del resto de tu vida? Comunicación. Comunicación y comunicación clara, sin tapujos, ¿entiendes? Es yo decirle a mi pareja realmente, mira, a mí no me gusta que tú me hagas el amor, tú arriba y yo abajo. Es decirle claramente, yo me siento cómoda, yo me siento bien cuando yo voy arriba y tú debajo. Es tener esa capacidad de abordar el tema así, sin tapujo y claro. Porque en realidad la mayoría de las relaciones de pareja cada vez están más dispersas. Es porque realmente, primeramente, no se habla del tema como se debe hablar, y en segundo lugar, es que ya el amor como que se está perdiendo. Ahora las relaciones realmente están cada día más como más económicas, transaccionales. ¿Entiendes? Pero de verdad que ese es un tema que es un tema, porque todavía es demasiado mito y demasiado tabú que tenemos nosotros en este país, porque aquí es que vivimos para hablar del tema de manera abierta. Y sin vergüenza y sin tabú. Como usted dice, se cura con la comunicación. Claro. Lo ideal es tener una comunicación franca y abierta. Ya lo saben, para eso estamos aquí. Bueno, vamos con la última pregunta, para que ya empecemos a disfrutar después de after charlas bien profundas. Entonces vamos con la última pregunta. Realmente no es una pregunta, sino, es más como mi experiencia a nivel del ámbito sexual, que a la introducción para mí fue muy traumática, ya que tenía a 2 hermanas mayores, entonces una de ellas salió embarazada antes de tiempo, entonces también la segunda le siguió los pasos, y ese era como el cuco en mi casa. Entonces cuando yo cumplí los 15 años, tuve mi primer novio formal, él me llevaba 2 años, 2 años mayor que yo, y experimenté con él. Y cuando mi mamá se dio cuenta de eso fue un total caos, que inclusive ella me llevó a donde mi ginecóloga por primera vez, y más por el hecho de que yo no quedara embarazada que otra cosa, no dije que si tuviera una enfermedad ni nada de eso. Entonces, en base de eso se descubrieron problemas que yo tengo con mis ovarios y me pusieron un tratamiento. Y yo por curiosa le pregunté a la doctora que si es porque me recetaron pastillas anticonceptivas, y no por el hecho de tener relaciones sexuales, sino por otra cosa. Entonces yo le pregunté a ella que si esas pastillas también lo podían usar normal para cuidarse. Entonces yo lo que hice fue que a mis amigas, a mis círculos más cercanos de la escuela, yo les dije, mira, cuento más eso, porque todos estamos en la misma sintonía. Y ya que en la escuela lo que daban como educación sexual era darte toalla sanitaria y saber que te va a llegar el periodo en X tiempo, a esta edad, o sea, y a los hombres no se les comentaba absolutamente nada de sexualidad, de que ustedes también tienen que cuidarse para también cuidarnos a nosotras, de que también influyó mucho de que yo estaba en una escuela pública y aparte era católica. Entonces, el tema de sexualidad lo que involucraba era de que ven que un retiro, que tú tienes, después de que te cases, es que tú puedes tener relaciones sexuales con tu esposa, con tu esposa. Entonces, aquí hay mucha desinformación, independientemente de que tenemos las herramientas para nosotros educarnos. Solamente lo que realmente somos verdaderamente curiosos, de que somos atentos, es que nos damos cuenta y sabemos las cosas. Entonces ahora mismo, tú lo que ves en internet es como los pleitos que andan con la tiradera de los famosos, que aquella le agarró, pero o sea,
nada de sexualidad y nada de cuidado. Y ahora mismo la maternidad, aparte de que son extranjeras que están pariendo la mayoría, pero también son niñas adolescentes por no tener una conversación a tiempo, tanto en la escuela como en el hogar, porque quieren como achacárselo todo a la escuela. O sea, no, también la formación viene desde casa. No una pelota, uno se lo tira a la casa y el otro a la escuela. Principalmente la educación comienza en casa. La escuela fortalece, la comunidad fortalece, pero en realidad la base de la educación es esos primeros 7 años que son fundamentales. El que no educó a un muchacho de manera constructiva, no aprovechó de 0 a 7 años, él dio todo lo que hizo, todo su esfuerzo, porque ese muchacho no, muy difícil que decir. Se lo digo claro, invierta en sus hijos de 1 hasta 7. Gracias. Bueno, yo creo que ya podemos dar por concluido este último panel. Un aplauso. Licenciada y Rota, A guau, ustedes increíble. por escucharnos a nosotros. Muchas gracias, otro aplauso. Salida triunfal. Bueno, chicos, ya oficialmente los paneles acabaron, el conversatorio se terminó, los cueros hablaron y ahora los cueros van a disfrutar. Muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí para pasar su sábado hoy en esta primera edición. Realmente apreciamos muchísimo todo el apoyo que todo el mundo tuvo aquí. Hubo muchísimas conversaciones interesantes. O sea, yo siento que, wow, para nosotras creo que no imaginamos que iba a salir así increíble y que vamos a llenar este espacio de estas conversaciones. No será la primera edición. Es de solamente la primera. Sí, tendremos muchas cosas por ahí, así que bueno, ya saben que somos Sarita y Daniela detrás de la cuenta. Cuando nos escriban nos están hablando a nosotras. También entonces entienden que esto es algo muy personal, de tú a tú. Por eso fue que hicimos este espacio así tan cerrado y tan cool, porque la idea es ser parte de una comunidad y bueno, ojalá hayan escuchado muchas cosas que los hagan pensar por mucho tiempo y los tengan así hablando con sus amigos y que tú sabes que yo estaría yo así, ¿ok? Muchas gracias. Recuerden que tenemos el after party.